de la igual, perdón, Arquímedes. Yo les dije a Aristóteles, fue Arquímedes el que inventó esa fórmula, tanto la del área como la del perímetro de la circunferencia. ¿Sí? Y aquí tenemos más o menos una idea que fue lo que hizo Arquímedes. A ver, si yo coloco dentro del círculo un polígono regular, empezando por el más simple, que es el triángulo. Obviamente el triángulo regular es el equilátero, ¿sí se dan cuenta? Y yo sé que el perímetro del triángulo es 3 veces la longitud del lado, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, pues aproximo lo que mide la circunferencia inscribiendo un triángulo. Se aproxima. Si aumento el número de lados, ahora un cuadrado, el perímetro del cuadrado me va a dar una mejor aproximación. ¿Por qué? Porque voy disminuyendo el error. Si ahora utilizo un pentágono, disminuyo el error, va a ser una mejor aproximación. Si luego continúo con un hexágono, heptágono, octágono, nonágono, etc., voy obteniendo una mejor aproximación. De tal manera que el perímetro del polígono de n lados va a ser exactamente igual al perímetro de la circunferencia cuando n tiende a infinito. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el área del polígono? Pues es n por lado. ¿Sí se entiende, no? ¿Sí? Entonces logro una perfecta aproximación. Pero aquí se puede entender un poquito mejor esta idea. Miren, voy a coger esta curva que ya dijimos que es la gráfica de una función y ahora la voy a colocar aquí sobre el plano cartesiano. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues yo quiero calcular cuánto mide la longitud de arco de A a B. Entonces lo que voy a hacer es el intervalo de A a B, dividirlo en intervalos. Primero, segundo, tercero, cuarto, etc. ¿Sí están de acuerdo? De la misma idea que lo veíamos con el problema del área. Nada más aquí no va a ser área, aquí va a ser longitud. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, si observamos, al hacer esta partición, obtengo yo, ¿qué cosa? Estas cosas, que están en rojo. No las voy a marcar, están en rojo. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Y la suma de esos segmentos, ¿están de acuerdo que estos en rojo son segmentos, no? ¿Sí o no? Partes de rectas. La suma de las longitudes de esos segmentos me van a dar una aproximación a lo que mide la curva. ¿Sí se entiende? Sí. Ahora, ¿cómo le hago para estimar esos segmentos? Pues muy sencillo. Observo que se forman triángulos rectángulos. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? ¿Verdad? Sí. Triángulos rectángulos cuyas hipotenusas son esos segmentos y cuyos catetos son ¿qué? Pues este es delta X, porque estoy haciendo una partición. ¿Sí están de acuerdo que todas estas particiones tienen la misma longitud, no? Es un delta X. ¿Sí se entiende? Estos catetos horizontales miden delta X y los catetos verticales miden delta Y. Una variación en Y, una variación vertical. ¿Estamos de acuerdo? Esto quiere decir que la longitud de la iésima hipotenusa, pues viene siendo ¿qué cosa? La raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, delta Y iésima al cuadrado más delta X iésima al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, pues el teorema de Pitágoras. Bien, ¿qué puedo yo hacer aquí? Pues voy a hacer un artilugio matemático.
¿Cómo es este artilugio matemático? Voy a multiplicar esta raíz por delta xyésima entre delta de xyésima. Entendamos que delta xyésima, todas las delta x son iguales, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Son iguales. Estamos viendo que es la misma partición, ¿no? Entonces yo puedo prescindir de esta y. ¿Por qué? Pues porque todas son iguales. Aquí no hay diferencia entre la delta x1, delta x2, no. Todas miden lo mismo. Lo estoy viendo, ¿no? Lo definí de esa manera. Entonces yo esto ya lo puedo yo poner así. Nada más aquí me faltó el cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Bien. Si se fijan que no estoy alterando en nada, ¿verdad? Porque estoy multiplicando por 1. A fin de cuentas esto entre esto les da 1, no pasa nada. Pero esta, la del denominador, la voy a meter dentro de la raíz. Y si la meto dentro de la raíz, ¿cómo entra? Entra al cuadrado. ¿Sí se entiende que entra al cuadrado, verdad? Y la que está en el numerador la voy a dejar allí, afuera. Entonces esa pues se queda. ¿Y entonces qué pasa? Que si se fijan, esto me va a quedar así. ¿Verdad? Porque separo esta entre esto, más esta entre esto. Esta entre esto me da el 1. Y esta entre esto me da esto. ¿Sí queda claro? Obviamente por delta x. Y luego lo que hacemos es, pues esto. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, ¿esto qué me da? La longitud de la yésima hipotenusa, que viene siendo la longitud del yésimo segmento sobre la curva. ¿Sí están de acuerdo? Entonces quiere decir que la longitud ya no es yésima, sino la longitud de todo el arco viene siendo aproximadamente la sumatoria ¿de quién? De esas longitudes, ¿verdad? De los n segmentos. O sea, la sumatoria ¿de quién? De esto. ¿Sí o no? Estoy aproximando la longitud del arco sumando las longitudes de estos segmentos. ¿Qué pasa entonces si n tiende a infinito? Pues si n tiende a infinito, entonces ya obtengo la longitud exacta. ¿Sí o no? ¿Verdad? Del L-ésimo, que viene siendo ¿qué cosa? El límite cuando n tiende a infinito ¿de quién? De la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada de 1 más delta y sobre delta x al cuadrado delta x. ¿Y esto qué va a ser? Igual a la integral. ¿Sí están de acuerdo? Ahí está. Esa es la fórmula para calcular la longitud de arco de AB de una curva en función de x. Como está en función de x, pues voy a integrar con respecto a x. Pero la curva puede estar en función de y. Si está en función de y, pues voy a integrar con respecto de y. Y obviamente, pues en esas circunstancias, pues va a ser así. Ahora va a ser de x en dy con respecto de y. Es la única diferencia. Este es cuando y es igual a función de x y este es cuando x es igual a función de y. ¿Sí? Luego, pues bueno, pues ya. Vamos con los ejemplos. ¿Para qué tanta? Díganlo más. Sale. A ver. A darle 1 del 7 al 14. Ya le voy a borrar. Bien, a todos ya lo entendieron. Órale.
prender aquí la luz y vamos a ponerle más potencia. Le echamos más gasolina, ¿no? A ver, a ustedes les gusta. Se ponen a ir a bailar, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Eh? ¿Mande? 13. Bueno. Nos dice y igual a logaritmo natural de la secante de x de 0 a pi cuartos. Bien. Una pregunta muy importante que hay que hacernos. ¿Será necesario graficar? Y la respuesta es no. Aquí no es necesario. ¿Por qué? Porque no vamos a obtener ningún sólido. ¿Sí? Como en el tema anterior. En el tema anterior sí era necesario graficar para muchas cosas, para ver cuál método nos convenía, para ver cómo era el sólido que se generaba, para saber si íbamos a iterar con respecto a qué variable. Teníamos que hacer eso. De hecho, si no lo hacíamos, no podíamos resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, en esos temas, si yo no hago la gráfica, simple y sencillamente copio, cacho. Nada de que arte de magia o es que pues así lo supuse, o es que me lo dijo un pájaro, ¿verdad? ¿Saben que tal vez me lo dijo un pajarito, no? ¿Saben de dónde viene eso? ¿Cómo que no? ¿De dónde viene lo del pájaro? Porque me lo dijo un pajarito. De lo que ponen en la feria, ¿no se han fijado que ponen unas como jaulitas con un pajarito y que se ilumina el futuro? Eso, si se han fijado, de ahí viene la expresión me lo dijo un pajarito, porque se supone que el pajarito es el mismo de Chile. ¿Sí? Que pues la mera verdad a mí no me da eso, porque pobres animalitos, ¿no? O sea, deberían estar libres. Porque no se me hace muy chido, ¿no? Pues bueno, ¿sí? En fin, de ahí viene la expresión me lo dijo un pajarito. Entonces, pues ni modo que te lo haya dicho un pajarito, ¿verdad? Pues vamos a el pajarito. ¿Dónde está el pajarito? ¿Dónde se metió? Pues quién sabe. ¿Sí? Tiene que estar todo hecho. Si no, pues copió. ¿Vale? Bien. Pero aquí no es necesario graficar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que necesito para resolver el ejercicio? Pues nada más con respecto a qué variable voy a integrar, es lo único. No necesito hacer ninguna gráfica. Claro que si yo quiero hacer la gráfica para saber cuál es la curva cuya longitud estoy calculando, pues adelante, pero pues me voy a tardar, no es necesario. Aquí sí puedo ya directamente irme al ejercicio. ¿Sí? Entonces, pues ya sé con respecto a qué variable. Aquí ya hay una pista. Me está diciendo que x varía de 0 a pi cuartos. Quien está variando, o a quien estoy asignando una variación es a x. Pero no es suficiente. Tengo que ver si la expresión está en función de x. Y efectivamente es función de x. Entonces, pues ya está. Significa que voy a utilizar esta forma. Raíz de 1 más la derivada al cuadrado por dx. Acuérdense que y' viene siendo de y de x, ¿no? ¿Sí o no? De a a b. Voy a aplicar esta. Esta viene siendo de y de x. Entonces, ¿qué necesito sacar? La derivada. ¿Y quién es la derivada de la secante? Perdón, del logaritmo de la secante. Pues es 1 sobre secante por la derivada de la secante. ¿Y la derivada de la secante quién es? Secante por tangente, ¿no? ¿Sí? Ahí está. O sea, tangente de x. Pero, puedo hacer esto. Acuérdense que no es algo. ¿No es algo qué? ¿Verdad? Tengo que tener certeza de que lo que estoy cancelando no vale cero. La pregunta es, ¿la secante vale cero en el intervalo de 0 a pi cuartos? Bueno, pues a ver, primero que nada, la secante es el inverso del coseno. ¿Sí?
¿Dónde vale 0 el coseno? El coseno vale 0 en menos pi medios, 3 pi medios. ¿Sí están de acuerdo? Menos 3 pi medios. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces ahí habría división entre 0 y no lo podría hacer. Pero el intervalo donde estoy integrando, pues es de aquí a aquí. O sea que no hay qué. ¿No hay qué? Pues no hay problema. ¿Verdad? No hay. Es. ¿Verdad? ¿Sí o no? No hay problema. Bien. Entonces sí se puede hacer. Por lo tanto, la longitud de arco va a ser ¿quién? La integral de 0 a pi cuartos de la raíz de 1 más la derivada con x, que es tangente de x, pero esto debe de estar al cuadrado de x. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo sacaríamos esta integral? A ver, sugerencias. ¿Cómo veríamos? Ya se viene con su traje de safari, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? ¿A dónde no? ¿Ya vieron el bandero, no? ¿No? Sí, lo estaban arreglando. Sí, creo que sí. Usaban como quedándole su manita de gato. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar uno más tangente cuadrado. Y luego la raíz sería secante, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿quién es la derivada de la secante? Logaritmo del secante más tangente. ¿De dónde a dónde? De 0 a pi cuartos. ¿Sí? Bien. Entonces, en el superior sale menos, ahora en el inferior, logaritmo natural de la secante de 0 más la tangente de 0. ¿Sí? Bien. Recuerden que tiene que estar en modo RAP, pero no es necesario que lo haga. La secante de pi cuartos viene siendo 1 sobre coseno de pi cuartos. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. O 1 sobre raíz de 2. El recíproco de eso es raíz de 2. O 1.7172 les va a salir ahí si no tiene su calculadora, ¿verdad? Si es de las Mysore. Luego, tangente de pi cuartos es 1. Ahí está. Menos logaritmo natural de la secante de 0, pues es 1 sobre coseno de 0. Coseno de 0 es 1. Entonces va a ser 1 sobre 1. Más tangente de 0, pues es 0. ¿Sí? Pero 1 más 0 pues es 1 y logaritmo natural de 1 es 0. O sea que nada más me va a quedar logaritmo natural de raíz de 2 más 1. ¿Sí? Unidades lineales. Unidades lineales porque es longitud. ¿Sale? ¿Sí? Bien. ¿Oigo? Sí. Bueno. Aquí sí vamos a tener que graficar, ¿eh? Aquí sí vamos a tener que graficar. ¿Por qué? Porque no nos está dando el intervalo. Ya se fijaron.
¿Sí? Ahí sí no hay de otra. Bueno, pues ni modo, ustedes eligieron ese. Yo no lo pondría en un examen, ¿por qué? Porque se tardarían en hacer la gráfica. Yo pondría uno donde no tuvieran que graficar o fuera muy sencillo hacerlo, como por ejemplo este cuate. Bueno, si de hecho aquí no es necesario graficar, pero aquí sí. Yo no pondría uno de esos en un examen porque les va a tomar tiempo, ¿no? Y a fin de cuentas lo importante es que se entienda cómo es esta herramienta. ¿Sí? Pero vamos a hacerlo. Ahora, como necesitamos saber el intervalo en el cual hay que integrar, yo lo voy a graficar, o lo vamos a graficar aquí en esta ocasión con sombra. ¿Sí se entiende? ¿No? A fin de cuentas sabemos lo que estamos haciendo, no hay ningún problema. El tiempo es lo que nos está haciendo falta. Entonces, si entendemos bien las cosas, sí podemos darnos el lujo de manejar sombra. ¿Queda claro? Entonces vámonos aquí al GeoGebra. Ponemos aquí en iniciar calculadora. Es que es normal. Bueno, para graficarlo venimos aquí a f de x y metemos la función que es raíz. Bueno, raíz cuadrada, le voy a poner ahí el 2 para que no haya problema. Y es, dítenmela por favor. ¿Quién es rápido? Rápido, chavos. Raíz de x menos x cuadrado. Espera. Menos x cuadrado. Ya saliendo de la raíz más seno. Espera, permítanme. Menos x cuadrado. Ahora sí. Más Seno inverso de raíz de x. la raíz cuadrada de x. No, de raíz seno inverso de x. No, sí, no. Ahí está. No hay. Entonces, si se fijan, ahí está la gráfica. ¿Qué podemos concluir de la gráfica? A ver, ¿qué? Que vamos a integrar de 0 a 1, ¿no? ¿Sí? Para sacar, es donde existe nada más la función, no existe el dominio prácticamente de la función, es de 0 a 1. Pero pues obviamente era necesario que hiciéramos esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a integrar con respecto de qué? Con respecto de x. ¿Por qué con respecto de x? ¿Por qué con respecto de x? Porque la función es en x, ¿no? Está como función de x. O sea, imagínate. Eso ya no se puede despejar, ¿eh? Si pretendes hacerlo con y, eso no se puede despejar. ¿Sí? Entonces, hay que sacar la derivada. Derivada de esa raíz. 1 medio x menos x cuadrada a la menos 1 medio por 1 menos 2x. ¿Sale? Más derivada del seno inverso. A ver, busquen la derivada del seno inverso. ¿Cómo es? 1 entre raíz de 1 menos x cuadrado. Ajá. A ver, entonces fíjense. Es 1 entre raíz de 1, pero no es arroba y el 1. Es porque aquí es 1. ¿Sí? 1 menos u, ¿verdad? Al cuadrado. O sea, x. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Por la derivada ¿de quién? De raíz de x. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Porque es por la derivada de 1. ¿Sí es así, no? Bien. Entonces, a ver,
Aguas aquí. 1 menos 2x, esto lo pongo en el denominador. Mira, me va a quedar así. ¿Sí se entiende? ¿Por qué hago esto? Porque aquí puedo factorizar a x. ¿Sí están de acuerdo que puedo factorizar a x? Pero eso está dentro de una raíz. Entonces si saco x fuera de la raíz va a salir como raíz de x. Y obviamente está en el denominador porque la potencia es negativa. ¿Por qué hago esto? Porque acá tengo algo parecido. Y la idea es que vaya empezando a ver qué es lo que puedo hacer, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Y entonces más 1 medio por x a la menos 1 medio sobre raíz de 1 menos x. Y aquí ya veo la razón por la cual tuve que hacer todo esto. Porque tengo que sumar. ¿Perdón? No, aquí está 1 medio de x a la menos 1 medio. Ahí está, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, este entre este a 1 por lo de arriba, ahí está, más este entre este a 2 raíz de x por esto, pues va para parte, a ver, para que no haya problema, esa raíz de x la puedo como x a la 1 medio, ¿no? Ah, pero estoy multiplicando, perdón, se multiplica por 2x a la 1 medio. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar un 1, ¿no? Me queda un 1. Y luego, ¿qué se puede hacer? Menos x, mira, ¿sí o no? ¿Verdad? Sí. Pero no es todo, me va a quedar así, porque esto viene siendo raíz de x por raíz de, perdón, raíz de 1 menos x por raíz de 1 menos x, se cancelaría con una de abajo del denominador y me va a quedar raíz de 1 menos x sobre raíz de x, pues puedo hacer esto. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Ahora, ¿puedo hacer eso? Acuérdense que no es a lo güey. Tengo que estar cierto de que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? El índice suma. ¿Sí o no? Y sí se puede hacer, ¿por qué? Porque eso vale 0 en 1 y acuérdense que llegaba hasta 1, ¿verdad? Pero 1 no lo coge. No se puede hacer. Ahora conviene más factorizar regresar la raíz de x adentro de la raíz y ya le queda 1 menos x cuadrada. Lo factoriza. No, pudiera ser. Pero es que ya no se entiende. Pudiera ser también así como comentas. ¿Sí? Creo que daría lo mismo. Bien. Pues ahí está la derivada. Entonces la longitud de arco va a ser aquí en la integral de 0 a 1 de la raíz de 1 más esto al cuadrado de x. Obviamente aquí me queda así. Luego sumamos, ¿sí? Y entonces, adiós. ¿Y qué me va a quedar? Acuérdense que me queda raíz de 1 sobre x, pero raíz de 1 sobre x es 1 sobre raíz de x. Y lo debo de poner así, ¿para qué? Para que pues ya vea que la tengo que integrar haciendo eso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien, entonces ¿cuánto es la antiderivada? X al lado medio por 2. ¿Sale? De 0 a 1.
Y entonces, ¿cuánto me da en el superior? 1 menos 0, pues me da 2 unidades lineales. ¿Sí? ¿Qué significa? Significa que si yo grafico esa función en centímetros, por ejemplo, y luego cojo milito, y milito lo coloco sobre esa curvita, y luego me voy a una regla, me va a dar 2 centímetros. ¿Verdad? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Qué número era? 16. Ahí está, 2. ¿Sale? ¿Sí o no? Pues ahora pues, continuamos con el otro tema. ¿Cuál es el otro tema? ¿Dónde podríamos aplicar esto en la vida diaria? Pues en muchos tiene muchísimas aplicaciones, muchísimas. Por ejemplo, si ustedes van a diseñar un resorte que tenga cierto diámetro, cierto paso, de hecho, en esa maravillosa clase de cálculo vectorial, ¿sí?, que pues, desafortunadamente los de logística y gestión no llevan, ¿no saben? ¿Quiénes son de logística y gestión? Es que es un crimen eso, ¿sí? Tienen que quejarse, como tienen que quejarse de que esa puerta no tiene que estar cerrada, ¿no? La de allá descubrir. Yo iba saliendo y ya le habían puesto el cambio y le digo al guardia, oiga, ¿por qué cerraron todo? Espera. Fíjense. Área de superficies de revolución. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ya vimos volúmenes de sólidos en revolución. Cuando yo tengo una función, su gráfica, y la hago girar en torno a un eje, eso me va a generar un sólido. Ese sólido tiene un volumen. Y ya vimos cómo calcular ese volumen. Vimos esos 3 métodos. El más potente es el de cinturones, cascarones o capas. ¿Sí? Debo decir que nos faltó un tema, que son volúmenes de superficies generalizadas. Pero este tema, yo creo que si tenemos por ahí un pedacito de tiempo, lo vamos a retomar, nada más comentarlo, platicarlo y hacer tal vez un ejercicio. Ahorita pues sí tenemos que continuar, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, todo volumen, todo sólido tiene volumen, pero también tiene superficie. Superficie. Por ejemplo, una lata de refresco tiene un volumen. El volumen se relaciona con la cantidad de refresco que puede almacenar. ¿Sí? 355 mililitros, por ejemplo. ¿Sale? 1 litro, por ejemplo. Eso se relaciona con el volumen, la capacidad. De hecho, recuerden que todo está estandarizado. 1 decímetro cúbico de agua viene siendo equivalente, no. 1 metro cúbico de agua viene siendo mililitros. 1 metro cúbico de agua viene siendo mililitros. Ahí hay una relación entre capacidad y volumen. Obviamente con el líquido estándar que es el agua. Claro, bajo ciertas condiciones. 4 grados centígrados al nivel del mar, para que no haya agua. ¿Sí? Pero esa lata, si bien tiene un volumen, también tiene una superficie. Y esa superficie yo la veo ¿en dónde? Pues la veo, por ejemplo, en la superficie del material del cual está hecha. Por ejemplo, aluminio. Es una placa de aluminio, ¿sí o no?
Es una placa de aluminio que tiene una cierta área, una superficie, y esa superficie es la que delimita el volumen de la lata. ¿Se entiende? Otro ejemplo, la Tierra. La Tierra tiene un volumen, pero también tiene una superficie. Entonces la superficie viene siendo el área de un sólido, por así decirlo. De hecho, superficie y área tienen las mismas unidades, son unidades cuadradas. No así el volumen, que son unidades cúbicas. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo vamos a entender todo esto? Pues muy sencillo, mira. Aquí tenemos un cilindro circular. Este cilindro circular es un sólido y obviamente tiene un volumen, pero también tiene una superficie. ¿Y dónde podemos ver esa superficie? En que si a ese cilindro le hago un corte sobre la generatriz y lo abro, obtengo ese cuadrado. Perdón, ese rectángulo, no cuadrado, ese rectángulo. Y ese rectángulo tiene una superficie. Es lo mismo superficie que área. A veces utilizamos estas dos palabras de forma indistinta. Sin embargo, hay que ser bien precisos. Si bien ambas tienen las mismas unidades, el área se relaciona más con plano, mientras que la superficie se relaciona con volumen, pero es el área de un volumen. ¿Sí? Entonces, ese rectángulo tiene una superficie, un área, que viene siendo base por altura. La base viene siendo el perímetro del círculo, 2pi por radio, y la altura, pues la altura del cilindro, ¿no? Y así calculamos esa superficie. Bueno, pero, ¿qué más? Bueno, pues ahora tenemos un cono. ¿Por qué un cono? Porque el cono es lo que nos va a permitir entender cómo va a operar este método. Si yo tengo ese conito y hago el corte, como está indicado ahí, y lo abro, obtengo este sector circular. Este sector circular tiene también un área. ¿Se entiende? Un área. Ahora, ¿por qué nos estamos basando en el cono? Porque el cono, si le hacemos un corte como viene aquí, obtenemos ese sólido que se ve en azul. Esa parte del cono. Y esa parte del cono es la que nos va a permitir cómo opera este método. Si se fijan, aquí yo tengo un sólido que se genera al girar esta curva, esta función alrededor del eje X. Se obtiene ese sólido. ¿Sí? Entonces, ese sólido tiene un volumen, pero también tiene una superficie. Yo ahora quiero saber cómo calculo esa superficie. Y la forma de hacerlo es, a ver, si hago cortes, recuerden que así opera el cálculo, ¿no? Si hago un corte del sólido, obtengo este como cinturón, pero cinturón entre comillas. ¿Por qué cinturón entre comillas? Porque si se fijan, esto está inclinado, no está así como un cinturoncito, ¿verdad? Un cinturoncito pues es rectangular. Esto ya es un poco diferente, pero viene siendo parecido al sector circular. Y sobre todo, que aquí lo vamos a checar, si se fijan, a ver dónde está esto. Espérenme. Bueno, está aquí. Si se fijan, este sector se parece al sector circular que acabo de ver, y yo sé que la superficie de ese cinturón tomada a partir del sector circular que acabo de ver, pues viene siendo esta. Esta es la forma. ¿Sí? Bien. Si yo esos cinturones los hago cada vez más delgaditos, ¿qué pasa? Que voy a lograr una mejor aproximación de la superficie. Ahora, ¿cuál es la fórmula para ese sector circular? Aquí lo tengo. 2pi por radio por longitud. ¿Pero quién es la longitud? Aguas. La longitud no es la altura. La longitud es el largo de esta parte del sector circular. Y esta longitud aquí
sería así, viene siendo la aproximación a la longitud de arco. ¿Sí están de acuerdo? Si yo este cinturoncito lo hago cada vez más pequeño, esta longitud se va a ir aproximando a lo que mide la curva. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque va a haber un error. Mira, a ver, ¿sí se fijan que hay un error, verdad? ¿Sí? Pero es una aproximación. ¿Cómo voy disminuyendo el error cuando voy haciendo el cinturoncito cada vez más pequeñito? Entonces, aquí ¿con quién estoy jugando? Estoy jugando con la longitud de arco, porque la longitud de arco yo la visualicé como esta distancia que eran las hipotenusas, pero que ahora aquí viene siendo el lado de esos sectores circulares. ¿Sí? Por eso es que la fórmula es 2pi por radio por longitud, pero esa longitud es esta. Entonces, eso me da el área, ya es hora, ¿verdad? Ya son las 6. Bueno, mañana, a ver, mañana no hay. Mañana no hay. El viernes sí hay. El viernes sí hay. Ahora,